millón de bloques de oro crafteados. Minecraft, y ahora les traigo el 145º episodio de la serie de Survival 1.7. Y chicos, estoy por aquí en mi nuevo proyecto, aunque realmente no es tan nuevo. Y fijaros que estoy AFK. ¡Pum! ¿Habéis visto cómo tiro una pocioncita? En este episodio tocaba tirar una poción en vez de una flecha, porque es un episodio muy especial. Este es un episodio que llevaba años y años y años y años preparando. Más que el permutador, más que la granja de hierro, más que el permutador y la granja de hierro juntas. Ahí me veis, ¿vale? Estoy AFK, es la primera noche que he estado AFK. Y nada, voy a haceros una primera toma así, para que veáis todo cómo funciona y qué está ocurriendo antes de que yo os lo explique. Perfecto. Bueno, pues aquí estoy en el incinerador. Lo he terminado. Ahora sí. Bueno, realmente no, pero sí. Han pasado nada más y nada menos que 7 años. 7 años y 5 meses. O sea, 7 años y 5 meses. Y por fin he terminado el incinerador. Y terminado entre comillas, porque esta es simplemente la primera iteración de el incinerador de Survival 1.7. Pero bueno, como podéis observar, estoy aquí AFK. Y bueno, estoy matando Wither Skeletons. Y la verdad es que me voy a salir. Sí, hay un montón de gas dando vueltas. Y bueno, estoy demasiado contento y demasiado feliz de esto. Os pongo en situación, ¿vale? Llevo 29 días fixeando la máquina. Para que comparéis, solo fueron 7-10 días fixear la refactoría Eternalis, ¿de acuerdo? Llevo, repito, 29 días fixeando, arreglando, mejorando, cambiando, variando. Vamos, si tuviese que nombrar el incinerador con múltiples versiones, esta sería la versión 3.57, porque madre del amor hermoso. Pero bueno, os comento, en efecto, el incinerador siempre ha sido un perímetro, el incinerador siempre ha sido una granja de Wither Skeleton. No sé si os acordáis, pero hace unos 4 años, 3 años y medio, 5 años, dije que no volvería a cazar nunca más en el FOI. El motivo es porque ya sentía que estaba perdiendo el tiempo. Cuando hice el FOI era simplemente pues para tener unas escaleras rápidas. Era consciente que no podía tenerlo en poco tiempo el incinerador. Sabía que me iba a costar muchísimo, pero tampoco podía estar perdiendo todo el rato el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces ya no voy a volver a cazar en el FOI porque tengo el incinerador construido, ¿ok? Vamos a bajar por aquí.
No lo he visto, ¿de acuerdo? Ayer por la noche he estado 8 horas AFK. Desde luego no es poco tener un baúl doble de calaveras de Wither Skeleton. Mi primer baúl doble de calaveras de Wither Skeleton en Survival 1.7. ¿Qué puedo decir de esto? O sea, estoy muy contento. Vamos a usar todas y cada una de ellas en este episodio, porque este episodio no es sobre el incinerador. Este episodio es sobre algo mucho más grande. Es sobre un proyecto que me ha llevado toda la vida de Survival, ¿de acuerdo? Desde 2013 o 2014 tuve una idea muy loca que no he podido hacer hasta... Aún no puedo, porque aún no tengo los materiales, ¿de acuerdo? ¿Por qué tengo tantas calaveras? Bueno, cuando digo que he estado 29 días fixeando, es porque he estado 29 días fixeando. Entonces, la máquina se me rompía a los 10 minutos, a los 40 minutos, a los 15 minutos, a la hora y media, a las 2 horas, a las 2 horas y media. Literal, lo que os estoy diciendo. O sea, se me ha roto en todas esas ocasiones. Entonces, he conseguido todas estas calaveras mientras intentaba fixearla, ¿ok? Esto es una granja de Wither Skeletons creada por Redstone Spire, ¿vale? Es un ex Tip Crowder. En el Tip Crowd teníamos esta granja de Wither Skeletons, pero era muy distinta porque esta máquina, bueno, no permite que el jugador se quede AFK, ¿de acuerdo? Entonces, crédito también para Radixan, que tenéis un link en la descripción. Creo que ha subido un videotutorial o un showcase enseñando esta máquina de aquí. Esta máquina de aquí es un autolooting, ¿de acuerdo? Así lo ha llamado él. Y es una máquina para la versión 1.7 en la que te puedes quedar AFK y literalmente pues funciona como eso, como autolooting. Voy a revisar que no la esté liando. Tengo aquí la espada. Bueno, pues nada, me haré otra espada. Me la haré. Vamos a hacer una cosa. Tengo por aquí unas espadas: botanificador masivo, la espada de oro, la espada de piedra, la espada de madera. Voy a hacerme una espada de hierro y las voy a renombrar todas y las voy a meter en el sistema de espadas de looting, ¿de acuerdo? Esta máquina no solo produce calaveras de Wither Skeleton, produce flechas de oro, bueno, y bueno, produce flechas, produce carne de zombie, produce carbón, mucho carbón, y huesos, muchos huesos, más de los que necesitaría nunca en mi mundo, ¿de acuerdo? Voy a producir millones de ítems de hueso. Repito, millones, porque mi idea es dejar el incinerador funcional 25 días. Cuando consiga que el incinerador funcione consecutivamente sin pérdidas y a máxima eficiencia 25 días, ahí será una nueva etapa para Survival 1.7. Muy bien, pues llevo esperando mucho tiempo a este instante. Ahora que ya habéis visto el incinerador, tendréis constancia de cuánto me importa esto de aquí. Esto es la primera calavera que he conseguido de la máquina, ¿de acuerdo? Cuando terminé toda la redstone y la arranqué por primera vez y empezaron a llover mobs, obtuve una calavera de Wither Skeleton de aquí, básicamente de hacer esto, ¿vale? Y de tirarle una pocioncita. Y bueno, pues me hace ilusión renombrarla con todos vosotros, porque esto, vamos, con lo que me ha costado conseguir, que mínimo que de la primera guardarla como si fuese mi mayor tesoro. Ya veré dónde la pongo, pero vamos a hacer así y vamos a hacer así y... Vale, venga, pues eso está por ahí. Y voy a subir de nivel y vamos a ir renombrando las espadas. Royal Wither Skeleton Sword. Nice. Muy bien, vamos a recuperar el Wither Incinerator Tester, que ha sido la espada que lleva conmigo 29 días. La siguiente va a ser la espada de madera. Originalmente esta era la espada que iba a estar todo el rato en la máquina del autolooting. Así que vamos a poner autolooting V3.0. Creo que es la versión que tengo construida ahora mismo. Creo que se va a quedar así.
Me gusta, porque la verdad es que consigo un montón de experiencia con esta máquina. Voy a dejar las espadas aquí. Pum, 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 pum. Y en cada turno... Ah, por cierto, la de diamante pues es mi espada de siempre. Y en cada turno pues me saldrá una aleatoria. Si vengo por aquí, vais a poder ver los gas. Vale. Eso es un gas sweeper, ¿de acuerdo? Tengo algo de dudas de cómo he hecho la granja y de cómo he hecho algunas cosas, como por ejemplo traer este GS014. Así que os voy a poner algunos clips muy locos de cómo hice el incinerador. No sé si veréis este clip algún día. Estoy grabándolo ahora mismo a día 9 de julio de 2020. Ojalá lo veáis en 2021 o 2022. Estoy moviendo decenas de miles de ítems. Pararse a pensar que estoy moviendo 120 baúles de un ítem que pensaba que los debería de quemar. Siempre he pensado que debería de quemar estos ítems. Desde que tenía la fuente de los deseos pensaba que era... ¿Para qué quiero acumular esto? Y llegar al punto de necesidad o de ambición o de superación en el que 120 cofres de esto casi no los tengo y los necesito lo antes posible. Que ya lo sé desde hace mucho tiempo, pero ha llegado el momento en el que tengo que ponerme a moverlos. Lo sé desde hace mucho, pero por eso cuando quité la fuente de los deseos no dije, buah, pues estos sitios los quemo. No, los acumulo. Pero no sé, ha llegado el momento de moverlos. Como veis los estoy poniendo en Minecraft con cofre. Y no sé, es una locura. Es una locura. Venga ahí. Vale, no, quedan 6, así que los voy a rellenar. Pero como podéis observar por aquí, los estoy acumulando todos. Y nada, voy a darle aquí. Vale, perfecto. Vamos a pasar por acá. Vale, y ahí está bien. Muy bien, actualizamos por aquí el mob switch del infierno. Y nada, tengo que hacer ahora una cosa que requiere bastante habilidad. Que es básicamente, tengo que picar este bloque y en el aire subirme al minecart. A ver si me sale. Vale. Y ¿estáis listos para la magia? Porque ahora viene lo bueno. Yes, me están llevando 112 minecarts por túneles del Nether sin hacer absolutamente nada. Lo estoy haciendo sin manos. O sea, puedo aplaudir, puedo, no sé, cualquier cosa. Y no estoy jugando, porque también podría hacer así como si fuese un cochecito. A ver si existe la posibilidad de que ahora acelere más. Hay unos puntos de control que he construido para que, en el peor de los casos, hacer unos checkpoints, pues guardar mi posición. También, bueno, activo de mobs para que no me choque con ningún pigman. Y este es el primer checkpoint. Vamos a atravesarlo. Vale, de momento no hemos pillado más velocidad. Lo mismo no cogemos velocidad. He movido ya 30 primero y me ha salido un logro. Lo tenéis ahí. On a raid, covered by minecart at least 1 kilometer from where you started. Vale, pues 1000 metros, 1000 bloques en minecart. Lo gracioso es que, claro, pone on a raid. Debo de ser el único jugador de Minecraft que se ha sacado este logro sin ir en un rail, como dice el nombre del achievement. Porque claro, yo no lo he hecho en un rail, yo lo he hecho en aire o en bloques, pero no hay ningún rail puesto por aquí. Espero que no nos ocasione problemas, Deberíamos de ser suficientemente fuertes como para moverlo, pero podría ser un problema. Yo creo que no, que lo vamos a empujar a lo bestia. A ver. Oh. Vale. Bueno, esto... Uf, ese minecart, nos daña un montón. Muy bien, pues es hora de ir a ver si ha funcionado o no ha funcionado lo que he estado haciendo. Básicamente deberíamos de tener un montón de gasts acumulados en el overworld.
he pensado que sería más divertido pasar por este portal. Y... bueno, pues vamos a ver qué ocurre ahora. A ver si este portal de aquí me da más suerte. Debería haber un montón de gas. A ver qué ocurre. Vale. Esto es bueno. Vale, esto es muy bueno. LOL. LOL, hay un Magma Cube. Hay un Magma Cube, LOL. 1 2 3. Vale, bueno ahí. Vale, entonces este de aquí, otro Magma Cube más. Madre mía. Me los puedes llevar como mascota, creo. Vale, 8 9 10 11 12. Vale, creo que tengo 12 y 3 Magma Cubes, ¿puede ser? Muy bien, pues os voy a enseñar a cómo estirar y desestirar un Magma Cube. Así es como se saca la Magma Cream. Vale, es un mecanismo completamente innovador. Y nada, simplemente tienes que ir sacándole poco a poco la Magma Cream. Se la sacamos del interior del cuerpo. Y nada, listo para cocinar. Un Magma Cube muy rico. Me hace mucha gracia que cuando le doy, y ahí va. No sé, me hace mucha gracia. Cuando consiga sacar los Magma Cubes, que creo que va a ser sacando primero todos los ghasts, los voy a renombrar y los voy a intentar llevar a mi casa, ¿vale? Muy bien, pues han pasado un montón de horas desde el anterior clip. He seguido trabajando un montón. Y nada, simplemente os quería enseñar que tengo unos Magma Cubes mascota. Estos 3 Magma Cubes forman una sola mascota, ¿vale? No tiene nombre aún, la mascota en sí no tiene nombre, pero cada parte, pues sí. Este es Blobgord, este es Magma Cube, y aquí, no sé si os lo voy a poder enseñar, es Bloom. Quería enseñaros una cosa muy chula, que es tal que así. Y así. Es un piano de Ghasts. En efecto, gente, lo que llevo tantos años preparando es un piano de Ghasts. Muy bien, voy a ver si hay Ghasts. Con un poquito de suerte debería haber unos cuantos. Vale. Esto es muy bueno. Oh, pero no hay tantos, ¿eh? No hay tantos, no. Oh. Sí, hay unos cuantos, sí hay unos cuantos. Hay un Magma Cube. Nice, hay un Magma Cube. Vale, este va a formar parte de mi tótem de Magma Cubes mascota. Así que... nice. Vale, lo primero de todo, vamos a dormir. Como me parece muy divertido hacer esto de los ghasts, lo estoy grabando. Entonces, muy divertido, muy interesante, muy borroso, muy lioso. Algo único, inédito. Entonces, bueno, pues lo grabo. Inédito para mi survival. Fijaros, le doy así, pum. Y es, oh, wow, ya tengo este ghast con Persistent Required, porque no se va a despawnear. Incorrecto, ¿vale? Aquí está la nenita, es una nenita fantasma. Clico y vuelve a aparecer. Clico y vuelve a aparecer. Esto es un problema que me he encontrado yo, y hasta que me he dado cuenta, pues ha pasado unos cuantos ghasts despawneados, por desgracia. Bueno. Pues esto está a punto de llegar a su fin. Tengo por aquí a mis 5 Magma Cubes. Blobgord, Magmagu. Por aquí tenemos a Globsolapsus, Slum. Y por aquí arriba, a ver si consigo hacerlo bien, tengo a Globglobgabgalab. ¡Ay!
Entonces, la idea es nada más y nada menos que poner un minecart ahí y con un poquito de suerte hacer algo tal que así. Y nada, la cosa es que debería de haber aquí otro gas, que es el penúltimo de los que tengo que mover al incinerador, ¿de acuerdo? Entonces tengo bastantes ganas de darle caña. Vamos a subir un momento y voy a poner por aquí el mob switch. Voy a hacer por aquí así. Y este gas que se pira por aquí, tengo que ir lo más rápido posible. Creo que había un pigman, me ha parecido ver. Esto es un problema. Vamos a ello, penúltimo gas. Mola mucho cuando caen. Me gusta verlos caer. Tengo una zona de seguridad. Entonces, mirad todos los que hay por ahí. Penúltimo. Let's go. Ahí que va. Se hace daño una vez, se hace daño otra. Y ya está, en el circuito. Vale, pues me quedarían tan solo un total de un gas y habré terminado por fin el incinerador. Solo me falta hacer un par de cosillas más, pero lo que es la granja ya sería por primera vez completamente funcional. No solo cómo construir incinerador, sino también cómo he conseguido los materiales que necesito para que funcione la granja. La granja funciona con un sistema AFK que tira pociones de vida instantánea. Esas pociones de vida instantánea tienen un coste, ¿de acuerdo? Y ese coste no es bajo, ¿ok? Estamos hablando de 22,3 baúles dobles de Glistering Melon, Netherwork, pólvora y el triple de botellitas, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí es una locura, ¿vale? Es una maldita pasada. El Glistering Melon se ha convertido en uno de los ítems top crafteados de Survival 1.7. Tengo aquí una máquina que me genera melones, bueno, es una tontería. Lo único guay de esta granja es que es compacta y que está spawn proceada, ¿vale? Fijaros que no pueden poner mobs en ningún sitio. Y aquí he estado crafteando no solo melón reluciente, sino también bloques de melón. Ahora tengo bloques de melón Survival. Pero fijaros que por aquí pues tengo melón que me dices voy a comer un poco. Entonces, hay muchas cosas que os tengo que decir, pero bueno, tenemos ahí todos los Wither Skeletons y me gustaría enseñaros cómo funciona la granja. Entonces voy a tirar así. Vale, os mato con looting. Voy a esperar un momentito que se spawnen y voy a intentar ir lo más rápido posible para ver si podemos ver algunas partes de la máquina, ¿vale? Por ahí está cayendo mob. Vale, fijaros, podéis a los blazes, claro, los blazes ahora me la quieren liar porque quieren dispararme. No os lo puedo enseñar bien. No sé si pueda enseñaros algún spawn. Con dos. Qué maldito. Nah, es que es horrible, o sea, es que me pueden quemar las vines y la verdad es que lo que acabo de hacer es un poco una locura. Creo que voy a activar el mob switch y os lo voy a enseñar sin mobs. Pero al menos os voy a enseñar cómo los blazes se mueven por los portales, fijaros. Vale, en el portal lo que tengo es un sistema para matarlos automáticamente. Y con esto lo que consigo es que me quito de los blazes super mega ultra rápido. Fijaros cómo vienen los blazes. Y ahora viene el gas, los mueve. ¡Wow! Y listo. En el Nether ya no están. Y en el Overworld se están muriendo. Ahí viene un blaze. ¡Wow! Y nada, deciros que estoy lanzando una poción cada 20,8 segundos, ¿ok? Y consigo 3,46 calaveras por minuto, ¿vale? ¿Recordáis un episodio hace tiempo en el que metí 25.000 entidades en un solo chunk? Bueno, era el incinerador, ¿vale? Era el incinerador. Todo este tiempo habéis sido engañados. Era el incinerador, era un episodio del incinerador. Lo puse como otro proyecto, pero no es nada más que un microproyecto, subproyecto del incinerador. Tengo un sistema que está sacando constantemente botellas de ese chunk, ¿vale? Va Flippy, recoge botellas, vuelve Flippy, ¿ok? Y nada, pues tengo aquí las botellas y con el autobrewer hago ahí a saco de pocioncitas de vida. Voy a subir, que ahora sí que os puedo enseñar las zonas de spawneo, que hay una innovación guay. Muy bien, pues aquí estoy en el Wither Incinerator.
Estos son los suelos del incinerador, ¿de acuerdo? Usamos hielo comprimido para deslizar rápidamente los mobs. Usamos un montón de bloques de aire para que tenga máxima eficiencia, como podéis observar. Bueno, la gracia es que en unos lados había magma cubes que se quedaban atascados. Entonces he decidido poner unas fence gates abiertas. ¿Veis? Ahí, ¿vale? Esto es toda una fila de trapdoors. Trapdoors. Vale, pues ahí y ahí he puesto fence gates, ¿vale? Que lo que hacen es que no salgan los magma cubes glitcheados. Que bueno, pueden glitchearse de mil formas distintas. Estoy pensando en poner más fence gates, porque las trapdoors tengo conciencia de que Redstone Spire tuvo problemas con los mini magma cubes. Yo los he estado teniendo. Que vosotros pensáis, jaja, qué gracioso, Riz tiene problema con los mini magma cubes. Pero si eres un jugador de Minecraft técnico y alguna vez has hecho una granja de Wither Skeleton de estas cosas, de las realmente épicas como esta, sabes que no hay peor antagonista en esa construcción, en ese mecanismo, que los magma cubes chiquitos, ¿de acuerdo? Son el demonio, son lo peor que ha creado este videojuego. Pero bueno, en los desafíos está la gracia, ¿no? En intentar descubrir cómo hacerlo. Este es el almacén, tiene unos desaturadores para básicamente desaturar. O sea que si alguna vez se quedan saturados los sistemas, voy a seguir acumulando calaveras de Wither Skeleton. Si todo está lleno de las calaveras de Wither Skeleton, por otra parte, pues me está quemando las espadas de piedra. Y nada, me podría hacer 2 horas y media de contenido aquí, hablando, explicando. Hay muchas cosas que mencionar. Entonces, más adelante, en este episodio, espero tener todas las calaveras que necesito. Son solo 65.000 calaveras de Wither Skeleton. Tengo que quedarme 25 días AFK 24/7 para que pueda producir esa cantidad de ítems, ¿de acuerdo? El almacén ya está, la naranja ya está. Hay que hacer un par de optimizaciones más, pero al menos hoy ha sido la primera noche en la que ha funcionado bien el incinerador. Es la primera noche, entonces estamos a 15 de agosto de 2020. Que esto simplemente es un perímetro, que muchos no lo sabíais. El incinerador era una granja de Wither Skeletons desde el principio. Si es que hasta tenéis una lista de reproducción en SoundCloud pública que se llama Wither Incinerator. Pero bueno, mucha gente no sabía que esto era una granja de Wither Skeletons. Lo he ocultado al mismo tiempo que he dado mil y una pistas de qué era el incinerador. Pero bueno, ya está, desvelado. Estoy haciendo una granja de Wither Skeletons que le falta el 0,1%, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una granja nueva. Tengo unas ganas tremendas. No sé cuánto tiempo me va a llevar. Pero antes de nada, voy a apagar el incinerador y os voy a enseñar otra granja. Que sin esa granja no podría haber hecho esta granja. Que necesito esta granja para hacer otra granja. Y ambas granjas no son mías, pero la tercera sí es mía. Es un diseño propio para el Wither Incinerator. Me gusta llamarlo en inglés, pero vamos, que es el incinerador, ¿vale? A mí me gusta como suena el Wither Incinerator. Suena muy bien, pero vamos, el incinerador suena igual de potente. Vamos a mi granja de oro. Muchos me preguntáis a veces, ¿para qué necesito tanta X cosa? ¿Vale? Por ejemplo, cuando hice la granja de obsidiana, todo el mundo me preguntaba, ¿para qué necesitas tanta obsidiana? ¿Para qué necesitas tanta obsidiana? Y bueno, luego llegó el permutador metalúrgico, una construcción de obsidiana robusta, gigante, que gastaba decenas de miles de bloques de obsidiana. Entonces, os voy a contar algo. Esta es la granja de oro de Survival 1.7. Es una triple granja de oro creada por Impulse. Tenéis en la descripción su vídeo, ¿ok? No recuerdo cómo se llama ahora, voy a revisarlo. Se llama The Gold Pan. Así que es una triple The Gold Pan. Tenéis, insisto, el enlace en la descripción. Y como veis, pues genera pigments. Bueno,
Rich, ¿para qué necesitas tanto oro? ¿Para qué has hecho una triple gold pan? ¿No te llegaba con una gold pan? Bueno, pues teniendo en cuenta que necesito 22,3 baúles de dobles de Glistering Melon, son muchos baúles de oro, ¿de acuerdo? De pepitas de oro. Pensad que un Glistering Melon usa 8 stacks de pepitas. Entonces necesito 22,3 baúles por 8. O sea, una absoluta barbaridad. Casi 200 baúles dobles o 140 baúles dobles. Una locura. Entonces hice esta granja con el único propósito de conseguir pepitas de oro para hacerme los Glistering Melons del Wither Incinerator. Pero diréis, Rich, pero nos estabas explicando hace un momento que el incinerador no solo produce calaveras de Wither Skeleton, sino que además estás consiguiendo carbón infinito, huesos infinitos y oro. En efecto, el incinerador me da oro. Ahora tengo 2 granjas de oro. El incinerador, que va a darme mucho oro. He hecho un almacén bastante gigante, no sé si lo habréis apreciado, pero hay todo un sector preparado para el oro. Y además tengo esta otra granja, o sea, son 2 granjas de oro en Survival. Y entonces, claro, pensaréis, ¿y Rich, me estás diciendo que vas a hacer otra granja de oro? En efecto, ninguna de estas 2 granjas, ni juntas ni funcionando al mismo tiempo, son suficientemente útiles para mi survival. Entonces tengo que hacer una mejor y más grande. Y eso es lo que vamos a hacer en este episodio. El problema, van a pasar meses hasta que veáis el siguiente clip. Entonces, para vosotros eso es un segundo, para mí son meses. Bueno, pues han pasado 2 meses y 2 semanas desde el anterior clip y muchas cosas han cambiado en el mundo y bueno, hay un montón de cosas que os tengo que comentar. Para empezar, actualicé hace ya a la 1.7.8 y bueno, es bastante importante eso porque todo este episodio va a ser rodeado a esta increíble versión de Minecraft. Y bueno, voy a matar a este Wither Boss que ha estado funcionando unas 48 horas seguidas, ¿vale? He farmeado medio millón de obsidiana. Me gustaría farmear un poco más para tener aquí en mi almacén de más de 1 millón. Pero bueno, de momento pues eso está por ahí. Voy a apagarlo, ¿vale? Hola, amigo. Vale. Como veis, la obsidiana sube por aquí. Ahí está subiendo la obsidiana. Y nada, vamos a matarle, a ver qué tal sale. Es el segundo Wither que mato aquí en la granja de obsidiana hace poquito, así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Ha roto uno, ¿no? Ha roto ahí algo, me suena a mí, ¿no? Aquí, sí, ha roto esto. Bueno, pues nada, lo repararé. Creo que es un cartelito. Son bastantes carteles. Aquí iría cristal. Y bueno, yo creo que bastante bien. Pues me podría haber matado al aldeano y no me lo ha matado. No me gusta eso de que me suelte el proyectil azul, ¿eh? Creo que se llama Blockbuster. Como sea. Y aquí también me ha roto. ¡Hola! What the hell, me ha roto un montón de cosas. Voy a repararlo. Muy bien, pues dejo por aquí un par de estrellas que han salido de la granja de obsidiana y nos vamos al incinerador, porque os voy a dar una update. Muy bien, pues aquí que estoy llegando al incinerador. Hace una semanita que no entro porque tengo que fixar una cosita, pero he estado AFK meses, ¿vale? He estado AFK bastante. Estoy ya con la segunda tanda de farmeo de Wither Skeleton Skull. Y bueno. Para empezar, os confirmo: combustible de Survival 1.7 oficial. ¿Vale? Aquí está.
Aquí hay muchísimo más que 3 millones de carbón, ¿vale? Pone aquí 3 millones de carbón, pero esto ya es muchísimo más. Esos son bloques de carbón, ¿de acuerdo? Y nada, pues es el mejor combustible que existe en Minecraft, mejor que la lava, por la cantidad de, bueno, de procesos que puede hacer por stack. Así que es súper OP. Y nada, ya tengo el mejor combustible, es mejor que las Blaze Rods, mejor que la lava. Es el mejor combustible, mejor que el carbón, claro, porque es bloque de carbón. Entonces, nada, ya lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Esto es una barbaridad de bloques de carbón los que puedo usar. Luego por aquí tenemos el sector del oro que os comentaba. Vamos a ver cómo de lleno está. Está casi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Matemáticas en pantalla por 2. Porque por el otro lado también hay un ala y un sector de oro, ¿vale? Así que bueno, ese es el oro que he generado. Pero bueno, vamos con lo que nos interesa. 64.512 calaveras de Wither Skeleton. Sí, chicos, por fin. Cómo mola verlo aquí. Bueno. Cómo mola. Esto es mi mayor logro hasta el momento en Survival 1.7. Conseguir tantísimas calaveras de Wither Skeleton es, no sé, un sueño. Es una pasada, la verdad. O sea, son una locura de calaveras de Wither Skeleton. Pero es que no es solo eso. No tengo 64.512 calaveras y ya. No me quedo ahí. Tengo además esto y esto, ¿vale? Entonces son 6 baúles dobles más los hoppers. Y aquí 6 baúles dobles más los hoppers. En total hace 100.000 calaveras de Wither Skeleton. 100.000 calaveras de Wither Skeleton que necesito. Debo de ser el único jugador que existe en Minecraft que necesita tantas calaveras de Wither Skeleton. No conozco a nadie que haya dado uso a más de 1.000 calaveras, o 2.000 calaveras, o 10.000 calaveras. 10.000 de hecho, creo que no conozco a nadie. Debo ser el único jugador que existe en el mundo que necesita 100.000 calaveras de Wither Skeleton. Pero además es que lo llevo planeando 6 años y medio, o 7 años, ya no sé cuánto tiempo ha pasado. Pero bueno, este es el almacén de carbón, ¿vale? Como veis está así de lleno. Por eso os decía que tenía carbón infinito, porque literalmente en breve empezaré a tirarlo. Y los huesos infinitos, pues nada, ya es una pena. Es una verdadera pena, pero no quería hacer un almacén más grande. Pero nada, huesos habré tirado ya. Pues ponedle que habré quemado 3 millones de huesos, 2 millones de huesos, 1,5 millones, 5 millones, no lo sé. Un montón de millones de ítems, de huesos. Los he quemado aquí con los exploradores. Así que esa es la update que os quería dar. Me está llevando la vida. Por aquí os puedo enseñar también que, bueno, hice un montón de cambios. Se me ha roto la granja un montón de veces. Había un bloque que estaba mal. Tuve que hacer cosas en la 1.7.2 como esto, ¿vale? Que son slabs y encima un rail. Bueno. Eso lo hice con un Datable Changer. Una barbaridad de cosas. Bueno, aquí pone más 13 días sin accidentes. Es el récord más o menos. Luego se empezó a romper con poquitas cosas. Yo creo que he llegado como unos 16 días. Más o menos una vez a la semana se rompe esta granja, ¿vale? Una vez, pensad que son pues cerca de las 180 horas o 160 horas. O sea que aguanta unas 100 horas, aguanta siempre. Esto a secar, ¿vale? Puse los Iron Golems. Bueno, un montón de cositas. Ahí arriba no sé si hice algunos cambios con el portal. También pensad que esto lo hice ya hace varios meses. Y bueno, pues ya no lo tengo tan fresco. Y eso es todo. Esa es la actualización. Estoy ya preparándome para construir la granja de oro. Va a ser el proyecto más grande que he hecho nunca jamás en Survival 1.7. El proyecto más grande que he hecho nunca jamás en ningún mundo de Minecraft. Y el proyecto más preparado, más pensado y el que más ganas tengo. Y yo creo que es el top, ¿no? Es de aquí todo es para abajo. Pero bueno, nada, tengo esto. El incinerador por fin lo conocéis.
Por fin veis cómo es el incinerador fase 2, ¿de acuerdo? Esto es el incinerador fase 2 y espero que os haya gustado mucho. Pero este episodio no va del incinerador. Este episodio va sobre la granja de oro de Survival 1.7. Así que vamos a donde la voy a construir. Muy bien, pues antes de ir para allí os quería enseñar este cristal. Ups. Y nada, os quería también enseñar que he roto toda esta bedrock de aquí. ¿Vale? Joder, estoy patoso. Estoy tirando las cosas. Y nada, os voy a enseñar también que aquí en el spawn he estado farmeando más cristal. Fijaros, he hecho todo este cristal, ¿vale? Por aquí hay 9 de cristal. Por aquí hay otro más de cristal, ¿vale? Y por aquí he estado farmeando Netherworld por si acaso tuviese problemas con las calaveras. Ya tengo para una tercera tanda de 64.000 calaveras, así que podrías llegar a tener 128.000 más 64.000, 192.000 calaveras, si no me equivoco. Lo cual estaría bastante bien tener 192.000 calaveras. Creo que va a ser aquí. Creo que va a ser un sacrificio, porque el lag que va a dar esta granja me preocupa. Me preocupa mucho el rendimiento del mundo después de que haga esta construcción. Pero bueno, como podéis observar aquí tengo ya 200.000 de obsidiana o por ahí, que empezaré a poner pronto. Así que, nada, como habéis visto, tengo bastantes recursos. Y lo que os voy a hacer ahora es un pequeño análisis con una pequeña animación 2D de, bueno, que este es el punto de inflexión en mi mundo survival. Todo lo que he hecho sirve para este día, para poder empezar esta granja. Así que vamos a verlo. Bueno, pues me falta mover 70.000 de cristal por aquí, que lo moveré como el clip de la obsidiana. Y nada, tengo que mover más obsidiana aún. Y la verdad es que me preocupa mucho el lag que vaya a dar esta granja, porque me da mucho miedo. Me da mucho miedo el lag que va a dar esta granja. El rendimiento del mundo se va a ver severamente afectado por la construcción de este mecanismo. Y nada, tengo muchas ganas de empezarlo. Y al mismo tiempo tengo mucho miedo de empezarlo, porque va a ser horrible. Lo voy a pasar mal, sé que lo voy a pasar mal. O sea, soy plenamente consciente que lo voy a pasar mal. Pero bueno, he puesto ya por ahí una marca. Mi intención es grabar múltiples cosas con OmniReach. Muy bien, pues antes de empezar os quería dar una última actualización sobre el incinerador. Y bueno, he estado AFK muchísimo más tiempo, muchísimo más, y os quiero dar una actualización final. Estaré como un par de semanas más AFK, pero bueno, he estado más de 20 días sin accidentes, ya no los cuento. Y bueno, tengo aquí un montón de calaveras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí hay un poco más, ¿vale? Entonces hay 18 baúles dobles de calaveras aquí, más 64.512 calaveras que hay aquí. Tengo más de 128.000 calaveras en el mundo.
Ya tengo las calaveras que necesito. No necesito más calaveras de Wither Skeleton. Tengo aquí 3,5 millones de carbón, todo crafteado a bloque de carbón, ¿vale? Realmente ahora mismo podría destrozar todo esto, quedarme con los cofres y ya está. Estaré un poco más de tiempo AFK probablemente para llevarme algunas calaveras de Wither Skeleton extras. Pero tengo ya todo el carbón que necesito en el mundo. Tengo todas las calaveras de Wither Skeleton que necesito en el mundo. Y nada, deciros que el almacén de oro está a punto de explotar, ¿vale? Está hasta aquí. Así que voy a estar crafteando todo este oro con calma. Tengo que mover 100.000 calaveras. Por aquí están los bloques de oro que he crafteado. Son poquísimos. Sigo teniendo problemas de oro en el mundo. Un problema que llevo arrastrando muchísimo tiempo. Así que nada, es súper poco oro. Os parecerá mucho a vosotros, pero para mí es basura. No es nada. Y voy a comprobar que el caminito para mover los... bueno, pues las 128.000 calaveras que tengo ahora mismo en el mundo funciona correctamente. Hombre, si pudiese ser, pues que no me den los pigments. Bueno chicos, pues estoy por aquí moviendo las 130.000 calaveras de Wither Skeleton que tengo en el mundo. Desde luego es un momento inédito. Buah, llevo tanto tiempo esperando esto. Toda esta masa negra de calaveras de Wither Skeleton, todo mi inventario, es una locura. Pues antes de empezar con la granja de oro, lo último que me falta es coger unos papeles, coger unas brújulas, pillar unos beacons, un montón de bloques de hierro, craftear un montón de mapas, cargar de enderpearls y de comida. Voy a necesitar mucha más, luego llevaré un par de cofres dobles de enderpearls, portal linkeado por aquí, como podéis observar. Y bueno, pues me quedaría muy poquito. Tengo que ver, porque quiero sacar un buen mapa de esto, entonces tengo que ver un par de cositas. Bueno chicos, estoy haciendo unos mapas de la zona y por primera vez voy a ver cómo queda el permutador metalúrgico en un mapa. No lo he visto jamás, así que bueno, la verdad es que me está gustando bastante cómo queda. Voy a cargar también este otro, que tiene una idea distinta a este mapa. Y ahí está. Bastante chulo, la verdad. Se ve bastante guay. Una pena de la nieve, pero no me importa ni lo más mínimo. Ya lo arreglaré cuando tenga más tiempo. Queda súper chulo. Chicos, no sé si he encontrado a Floda. No sé si este es Floda. ¿Es Floda? ¡Oh! ¡Es Floda! ¡He encontrado a Floda! ¡He encontrado a Floda! ¡Let's go! ¡He encontrado a Floda, gente! ¡He encontrado a Floda! ¡Oh! ¡No me lo creo! He encontrado a Floda, chavales. ¡Let's go! Pues nada, lo voy a llevar y... ¡Oh, tío! ¡Qué bien! He encontrado a mascota. He encontrado a mi creeper mascota. Bienvenido de vuelta, Floda, a tu casa. Ahí que vamos. Bueno, gente, pues la zona está preparada. Los hornos están fundiendo. Los ítems están preparados. Y es hora de ir a empezar la construcción más grande que he hecho nunca jamás en mi mundo survival y en ningún mundo de Minecraft. Por lo que nada, dentro...
Bueno chicos, primera update. Llevo 2 días sin parar de jugar. Estoy muy agotado y muy cansado. Pero bueno, he hecho en 48 horas esto. Están las 5 caídas puestas. Está el cristal de arriba y los laterales. Y fijaros que las 5 caídas por donde se irán matando a los Freakmans o están hechas. Necesito hacer un montón de conductos de agua. No he empezado en la redstone, pero bueno, los pistones están puestos ya. Y nada, aquí hay algún bloque que aún... Es el único bloque que no sé cuál voy a usar. Tal vez use bloque de oro, tal vez use slabs y listo. Pero bueno, he hecho ya las 5 caídas. Así es como se ve la naranja ahora mismo por debajo. Ahí está OmniReach, está grabando los timelapses. Y nada, nos vemos con la siguiente update. Bueno chicos, segunda update. Creo que es el día 4. Construyendo la naranja non-stop. Y hoy voy a hacer otra vez, creo que más de 12 horas. Cada una de estas me lleva 2 horas y pico. He hecho hoy una y me quedan 2. Voy a hacerlas hoy para sentirme bien conmigo mismo y decir, ¡guau! Tengo ya todas las grandes paredes hechas. Y nada, está todo lo de abajo hecho. No sé si lo enseñé en la última actualización, creo que sí. Pero eso, estoy ya por la 6ª gran pared. Y no sé, la escena es brutal. O sea, la escena de que aquí se ve el cielo y... No sé, mola muchísimo. Os voy a enseñar cómo se ve desde abajo, porque de verdad es que es un paisaje, es una escena, es... No sé, ¿qué es esto, tío? O sea, grandes paredes de obsidiana así... No sé, jamás había visto algo así en un mundo de Minecraft. Muy bien, gente, pues estoy por aquí moviendo 156 baúles de Netherrack. Todo esto lo he picado durante años en el incinerador. Se ha quedado todo aquí bien resguardadito. Vamos a darle. Ahí está. Y nada, fantástico. La verdad es que es una pasada mover 156 baúles. Es una... No sé, es una pasada, tío. Vale. Ahora esto lo voy a proteger con obsidiana. Pues estos son recursos extremadamente valiosos para mí. Pensáis que la Netherrack lo mismo es basura, pero no, es uno de los mejores bloques del juego, si no el mejor bloque del juego. Estoy ahora mismo debajo de la granja. Está por aquí OmniReach grabando un timelapse. Y nada, estoy haciendo redstone. Por aquí van unos cablecitos, corrientitas de agua. Estos son 5 autocrafters que voy a necesitar. Y la verdad es que está siendo una experiencia construir con oro. O sea, está siendo una experiencia muy chula. Jamás había construido con bloques de oro. Son muy caros. Y los murciélagos, estoy farmeando una cantidad de stats que vamos, flipáis, ¿eh? Mira, 4 stats en ¿cuántos segundos? O sea, un montón. Está actualmente con una barbaridad de Netherrack puesta. Y esta es la escena que da la granjita, que es enorme. Es absurdamente grande. Llega hasta la altura 250. Y nada, aquí abajo hay un dibujo que veis perfectamente. Es la zona donde la granja funciona al 100% de rendimiento. Si yo me muevo en este área de aquí, por dentro va a funcionar al 100%. Sin embargo, si empiezo a moverme por fuera, la granja no funcionará al 100% de su rendimiento. Muy bien, gente, pues ayer desconecté mi servidor a las 4:06. Hoy a las 11:18 ya estaba trabajando. He hecho 4 autocrafters más. Me queda por terminar el 5º. Vamos a hacerlo así. Y pum, pum y pum. Ha sido una mañana muy productiva, la verdad. Y nada, quería grabar este clip porque me divierte mucho esto de aquí, ¿vale? Cuando yo le doy, básicamente vacía todo lo que hay, ¿de acuerdo? Y es bastante divertido ver cómo me llega toda la basurilla que se me ha ido cayendo. Y básicamente lo que estoy haciendo es limpiar. Estoy limpiando. Igual que limpiamos el permutador metalúrgico, ahora mismo estamos limpiando los autocrafters de esta bonita granja. ¡Buah! La cantidad de basura que había. Madre de Dios. Sí que me he equivocado, sí. Vale, pues nada, ya funciona todo correcto y listo.
listo Calisto, así es como se ve. He estado también trabajando en todas las corrientes de agua. Voy a poner esto por aquí al máximo. Y la verdad no he hecho un timelapse porque es que me voy a morir si hago timelapse de todo. Pero básicamente todas las corrientes de agua que manejan ítems y unos mobs muy simpáticos está al 100% hecho. He hecho por aquí también unos cableados de redstone. Y eso es todo. Vale, eso es todo. Ahora lo voy a conectar. Voy a hacer un pasillo que maneje todos los ítems. Y aquí voy a hacer un montón de filtros. Luego conectaré todo lo que sale de los filtros a los autocrafters. Y nada, habrá que hacer desaturadores. Habrá que hacer filtros para la Rotten Flesh. Queda poca redstone. O sea, realmente me queda poco redstone de hacer. Lo peor ya ha pasado. Espero hoy terminar. Llevo unos días full time con esto. Bueno, full time no. Me estoy haciendo crunch a mí mismo. Así que nada, pronto comenzaré a abrir los portales, a encender la granja. Que ya no sé si grabé un clip, pero ya lo intenté hace bastante tiempo y fallé. El primer intento fallé y rompí todo lo que tenía, perdí materiales. Es muy difícil encender esta granja, es extremadamente difícil. Bueno, han pasado un montón de días desde el anterior clip y bueno, quiero ser breve. Me he lesionado bastante fuerte haciendo la granja, más que haciéndola, encendiéndola. Es un suplicio, está siendo la experiencia más dura que he tenido nunca en Minecraft, al menos en mi mundo survival, sin dudarlo. Tengo 5 de los 35 módulos encendidos y me he lesionado haciéndolos. Entonces, no sé qué voy a hacer. Porque, bueno, es una barbaridad, es una locura. Sé que no voy a hacer el timelapse, me duele en el alma, pero no voy a hacer el timelapse del encendido de la naranja porque me produce más estrés. Y bueno, aquí estoy para empezar a hacer el siguiente módulo, que será el sexto. Y pues no sé si la palabra es miedo, pero casi, con un poco de miedo, ¿no? De ver que... Bueno, pues de que si voy a ser capaz o no. Llevo ya tantos años esperando este momento que pararme ahora es un no-go. O sea, lo voy a hacer sí o sí, pero no sé cómo. Lo guay es que ya puedo ver la granja funcionando. Por primera vez pues veo las pepitas viajando, los filtros funcionando. Es extremadamente satisfactorio ver lo que llevaba tantos años esperando, pues... ver que, bueno, no funciona a tope. Funciona ahora mismo pues como un 15% de la granja. Está funcional. O sea, está un 15% de su máxima velocidad. Y pues claro, si venimos por aquí un momento vais a ver que mientras hacía esos módulos esto se habrá llenado que flipas. O sea, que esto está lleno, ¿no? Lleno. Entonces nada, estoy bastante desanimado. Al final yo empecé este proyecto en 2013, cuando salió la 1.7.8. Fue cuando ideé esta monstruosidad. Obviamente no del todo, no tenía todos los mecanismos hechos, solo tenía la idea, pero sabía que podía hacerla y sabía que era lo mejor de lo mejor. Y... pues o sea, ahora mismo estoy en la peor situación de todo el episodio, la verdad. O sea, mira que lo pasé mal con el incinerador para arrancarlo. Fue una experiencia muy mala el año pasado. Para conseguir las 113.000 calaveras de Wither Skeleton que tengo aquí. Si me dejáis un segundito, las veréis. De acuerdo. Fijaros las que he gastado ya. Gastadas. Y tengo estas de aquí. Y obviamente gastaré más. Voy a intentar seguir encendiendo la naranja. Os daré una update por cada 5 módulos para que veáis cómo está mi estado psicológico respecto a esto. Pero es eso. Me he lesionado muy fuerte haciendo esto. Lo bueno es que al menos esto ya no se me rompe. Obviamente podría venir un creeper y que me explote, pero va a ser improbable porque yo nunca voy a estar ahí y no se pueden spawnear mobs, bla. Entonces, lo bueno es que esto de aquí ya no se me rompe.
Sí que es cierto que podría romperse, pero no se me va a romper durante la construcción. Lo peor de construir, de encender la granja es que se te puede romper en cualquier segundo. De hecho, aún os tengo que explicar la técnica y para que entendáis un poco lo que estoy haciendo. Pero ya me voy a centrar solo en encender módulos, en no lesionarme, en no hacerme daño. Y nada, os daré un update dentro de unos cuantos días. Voy a estar a tiempo completo. Mi día va a ser solo encender portales de Minecraft. Creedme, no es divertido. Creedme, lo paso mal. Creedme, merece la pena el sufrimiento y la agonía para cuando lo termino. Y nada, esa es la update. Primer módulo de 7, lo hice hace un montón de tiempo. Me lesioné, ahora estoy bien. Tengo ganas, a medias, tengo ganas de terminar, de acabarlo. Entonces supongo que esas ganas, bueno, pues esa garra es lo que me va a ayudar a terminarlo. Veremos a ver qué ocurre, chicos. Nos vemos en la siguiente update. A partir de ahora las updates serán breves y concisas, pero creo que era necesario enseñaros todo lo que sea requerido para llegar a este punto en Survival 1.7. Muy bien, chicos, pues os he prometido una update y esta es la update. Pero antes de nada deciros que tengo un murciélago bugueado. Como podéis observar, en mi mundo ya es tan absurdamente loco que hasta las animaciones de los murciélagos se buguean. Y ahora tengo un murciélago planeador. Es un murciélago que planea. La verdad, este murciélago es bastante extraño. Bueno, espero que se pueda observar perfectamente. Mira, 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 es que no aletea las alas. Simplemente planea. Bueno, estas son las cosas que pasan en mi mundo. Son las cosas que pasan en un mundo con tantísimas miles de horas de trabajo. Y bueno, os voy a enseñar cómo llevo ahora mismo Orogedón. Creo que llevo 12,5 módulos de 35, ¿vale? Ayer estuve como 10 horas trabajando y me terminé haciendo daño en un tendón. Es una tortura. O sea, literalmente es una tortura. No lo disfruto, no me lo paso bien. Lo único que busco es terminar, porque sé que cuando termine me llenará por dentro. Bueno, esto es por haber cerrado el mundo. Se me ha generado bloque 66. La verdad es que aquí hay bastante producción que estoy perdiendo. Bueno, no pasa nada. Mira, mira, mira todos los bloques 76 por aquí. Madre de amor hermoso, los voy a quitar. Mira, mira todos los bloques 76. Holy moly. Así llevo la granjita de oro. Chiquita, enana, pequeña, minúscula. La verdad, debería de haberla hecho más grande. No. Tal vez debería haberla hecho más pequeña. Puede ser, pero por cálculos este es el tamaño exacto, el que yo necesito como jugador. Ni un portal más, ni un portal menos. Es lo que siempre intento promover. Cada jugador tiene sus necesidades. Cada jugador tiene sus mecanismos que hacer para obtener X cosa, ¿no? No te hagas una granja que te dé 200 millones de huesos si simplemente necesitabas 1000 para hacer una cosa. Entonces nada, aquí es donde me quedé anoche y ahora lo terminaré, supongo, si no me hago daño. Y por dentro actualmente se ve así. ¿El problema? Pues nada, que esto solo es un módulo terminado. Uno de los grandes, digo. Este es otro de los módulos grandes terminado. Y ahora estoy con el tercero, que va justo por la mitad, ¿de acuerdo? Y luego quedaría el cuarto. Aquí lo podéis observar. El quinto. Aquí lo podéis observar. El sexto. Aquí lo podéis observar. Y el séptimo. Aquí es cuando os dais cuenta de la magnitud de la granja. Atravesarla lleva un buen rato. Ese lagazo que acabáis de ver ha sido por descargar portales, ¿vale? Al descargar portales esto pega un lagazo que flipas. Y nada, voy a atravesarla de lado a lado. Nos vemos con la siguiente update. Bueno, gente. He sobrepasado el 50% de la granja de oro. Anoche puse un tweet de 50% y acabo de completar más del 50%, un poquitito más de lo que es iniciar y encender la granja. Aquí podéis observar cuántas calaveras he puesto ya. Debo de rondar pues las mínimo las 58.000 calaveras de Wood Skeleton puestas.
Y, bueno, pues se pueden observar todos los zombie pigments. Termino todas las sesiones de encender la granja, de inicialización de cada módulo, a punto de lesionarme. O sea, no sé cómo aún puedo seguir. Hoy voy a seguir y voy a intentar encender 3 módulos más. Yo llamo a módulo todo lo que es todo esto hacia arriba, ¿de acuerdo? Y como hasta que hay una intersección, que es básicamente, no es una intersección, es una caída, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar cómo lo estoy haciendo y cuál es la técnica, ¿de acuerdo? Os lo voy a enseñar, pero en una versión más chiquita, que lo haré en algún sitio de Spawn.gea, y os explicaré cuál es la forma de hacer esto, porque si no se hace de una forma, y es lo que descubrí hace tropecientos mil años, no puedes hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, os lo explicaré en un clip a continuación. Y nada, mi mejor tiempo hasta ahora ha sido 2 horas 55 minutos, es lo que he tardado. Eso, obviamente, pues casi en modo speedrun, enfermizo, jugar 3 horas al 100%, sin parar, sin detenerte, sin cometer prácticamente ningún error. Y obviamente, hablando de errores, no puedo cometer ni un solo error. Yo ahora mismo pongo un bloque aquí, ¿vale? No tengo bloques, pero yo pongo un bloque y no solo crashea el juego, rompo la granja para siempre. ¿De acuerdo? Tendría que empezar de cero. O sea, yo pongo un bloque aquí ahora mismo, un bloque aquí, un bloque cualquiera, y se rompe la granja para siempre. ¿Por qué? Pues porque los portales tienen que detectar que hay obsidiana alrededor, y en cuanto sufre una actualización de bloque dice mi obsidiana, ¿dónde está? Y si aquí detecta que no hay obsidiana, este portal desaparece. Pero hay muchos portales, muchísimos. Entonces, al actualizarse todos de golpe, recibe tantísimas actualizaciones de bloque que dice, me apago. Y es como un Alt F4. Así que nada, os daré una actualización cuando haya terminado todos estos de aquí, ¿de acuerdo? Y esté ya por aquí, bueno, por ahí arriba. Y nada, lo último que os quería comentar en este clip es que todas estas enderpearls que traigo, menos mal que las he farmeado y menos mal que tengo el Uber-Orber, porque sin estas enderpearls, vamos, no podría hacer nada de nada. Es una locura realmente la cantidad de enderpearls que estoy usando. De hecho, me arriesgaría a decir que es de los materiales más importantes de la granja, junto con la obsidiana y las calaveras de Wood Skeleton, tener millares y millares de enderpearls. Las estoy usando constantemente para poder construir la granja. Y no se me ocurre ninguna otra forma de hacerlo. O sea, yo no voy a hacer escaleras. Entonces, me está ahorrando muchísimo tiempo, y menos mal que las tengo. Y eso es todo lo que os tenía que comentar. Nos vemos con la siguiente actualización. Antes de la siguiente actualización, como os he dicho, voy a proceder a explicaros rápidamente cómo funciona Orogeddon y por qué esta granja de oro es tan única y peculiar. Esto fue lo que descubrí el 11 de abril de 2014, una metodología concreta para stackear portales de forma vertical, ¿ok? Y bueno, antes de nada, os voy a enseñar que, bueno, cuando actualizas portales con calaveras, así, pum, 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 ¿vale? Pues podéis hacer esto de aquí, ¿vale? Literalmente podéis romper portales y tener un portal de 1×3. De hecho, mirad, voy a hacer así para que veáis que desde el otro lado también se puede hacer. Y bueno, como ya os he comentado previamente, si actualizáis este portal con un bloque, se rompe, desaparece. Esto significa que si aquí hubiese otro portal, ¿ok? Si este portal desaparece, este portal de aquí detecta que ha desaparecido el de al lado y desaparecen ambos, creando una sucesión infinita de actualizaciones si tienes muchos portales stackeados. Entonces, tenemos por aquí un ejemplo de 3 portales stackeados verticalmente, ¿de acuerdo? Esto no es muy difícil, simplemente aplicáis esto que os acabo de comentar ahora, pum, 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 y ya lo tienes. ¿Qué ocurre? Que no se puede hacer de forma stackeada en horizontal. Lo tenemos en vertical, pero en horizontal es muy complicado llegar a la solución. Hay que hacer un patrón de zigzag. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir, bueno, pues haciendo así, ¿de acuerdo? Actualizando todos estos bloques de obsidiana para que generen portales, ¿vale? Bueno, pues al encender los portales, si tienes un portal roto, ¿vale? Al encender un portal se rompe porque está roto. Entonces el juego dice, oye, esto tiene que estar roto. ¿Qué ocurre si pones un mechero y tienes un portal roto al lado? Se rompe.
cualquier cosa que hagas se rompe. Entonces con este patrón de zigzags, lo que haces es lo siguiente: enciendes aquí, ¿vale? Entonces este portal no está detectando ningún bloque, porque tendrías que encender aquí para que lo detecte. Al meterlo aquí, pasa esto. Vamos a poner aquí obsidiana. Pum, pum. Y pum. Hacemos así. Ponemos calaveras. 1, 2 y 3. Y tendríamos otro portal aquí, ¿vale? Subiríamos. Vamos a subir un segundito. Perfecto. Picaríamos aquí en medio de la zigzag, ¿vale? El zigzag, ahí. Pum, pum, pum. Encenderíamos. Pondríamos las calaveras y subiríamos al siguiente, ¿vale? Ahí está. Bueno, en este caso me he equivocado, ¿vale? Como podéis observar, no he puesto la línea de obsidiana antes. ¿Qué ocurre cuando te equivocas? Ocurre esto: tienes que empezar de cero. Y por eso es tan horrible hacer este mecanismo. Y diréis, Rich, pero ¿no se te han roto los portales de abajo? Claro, pero cuando yo quiera poner la obsidiana para encender los de arriba, tengo que quitar la calavera. Y cuando quito la calavera, se rompe por completo lo que llevaba hecho. Y es por esto que está siendo un horror encender Orogeddon. Es literalmente la peor parte de la granja. Y bueno, es muy muy duro. Aquí tenemos un ejemplo de 3 portales verticales estaqueados y horizontales también estaqueados, ¿de acuerdo? Simplemente sería seguir continuando el estaqueo tanto vertical como horizontal. Y nada, comentaros que pues las calaveras no son un bloque válido para spawnear cerdos. Entonces lo que hace el portal, cada portal es como un pequeño spawner, es como una fracción de un spawner. Los portales dicen, ¿dónde spawneo? Y comprueba el bloque que tiene debajo. Y dice, ahí no puedo. Sigue comprobando, ahí no puedo. Y entonces encontraría un bloque abajo. En Orogeddon aquí hay cristal, entonces tampoco serviría. Y entonces llegan a las corrientes de agua. Y es ahí donde ya el Zombie Pigman se spawnea moviéndose hacia la muerte. Y hablando de la muerte, sabéis que hay unas franjas así horizontales en toda la construcción. Bueno, pues está hecho porque si no va demasiado lag y además hay pérdidas. Por lo que, bueno, al ir demasiado lag iba como súper mal de eficiencia. Entonces estas caídas intermedias es para que el tiempo de vida de los Zombie Pigments se reduzca lo máximo posible. Y eso sería todo. Nada, nos vemos con la siguiente update. He hecho aquí un portal bastante chulo, así que nada, yo me voy por aquí. Es una burrada. A ver, voy a tirarme. ¡Dios! Bueno, gente, pues este es el último bloque de portales que tengo que hacer en este módulo. Y nada, lo voy a dejar ahora para terminar cuando termine este clip. Toma, mechero que me gasto. Llevo ya como unos 64 mecheros gastados simplemente encendiendo portales. Y nada, actualmente llevo el 82% de la granja. Y lo que se han convertido en módulos de tiempo récord 2 horas 55 minutos están siendo de 4 horas. O sea, he pasado de 3 horas a 4 horas y algunos módulos que me llevan más tiempo. Motivo, FPS. Obviamente si me meto aquí en medio de la granja vais a ver que me bajan los FPS a 8. Y también cansancio, agotamiento y sobre todo, pues claro, que 4 horas es cuando hago las cosas bien. Pero si la lío, tengo que romper la obsidiana, romper las calaveras. Y bueno, pues es una liada. Entonces tengo que ir con mucho cuidado, muchísima precisión. Y nada, esta va a ser la última update antes de que termine. No tengo ni la más remota idea de cómo he llegado aquí. Creo que voy a olvidar todo lo que he vivido haciendo esto porque lo he pasado muy mal. Lo he pasado francamente muy mal. Y ha sido un sobreesfuerzo tremendo. Entonces no sé qué ha hecho mi cerebro, pero no quiero recordarlo. Ha sido un sufrimiento. La granja ya produce. La granja produce una barbaridad de recursos. Esto es lo que ocurre cuando se inicia esta granjita. Y eso que está al 82%, ¿eh? Fijaros atentamente lo que ocurre. Fijaros lo que ocurre. Insisto, está al 82%, de rendimiento.
Fijaros qué absurda barbaridad. Es una locura. Son 160.000 ítems por hora lo que va a producir cuando la termine. Pero fijaros que es absurdo. O sea, es absurdo. Pequeño clip. Son las 7 de la madrugada. Estoy destrozado, me duele el brazo. Tengo 30 de 35 módulos. Y por fin se ha encendido la primera luz. Eso significa que ya puedo autocraftear, aunque ya había estado probando un poco, pero... Nada, simplemente eso. Señores, que se ha encendido la primera luz. Se ha encendido la primera, por fin. Voy a dejarlo AFK, me voy a descansar y... me quedan 5 módulos. Bueno, y esta naranja de oro es tan bestia que los rayos de los beacons no funcionan. Literalmente no... ni se renderizan. Bueno, han pasado semanas y semanas desde el anterior clip y este simplemente es una pequeña update de que voy a estar moviendo bastantes aldeanos fuera de Spaungea. Bueno, realmente no están fuera de Spaungea, pero muy cerca. Y estos 3 aldeanos de aquí son extremadamente importantes. Ya vais a ver futuros clips por el motivo y el porqué. Pero que sepáis que estos 3 aldeanos son del episodio en el que estuve pues aquí haciendo un montón de mantenimiento del mundo con un montón de aldeanos. Esos son los excedentes, tengo aún que revisarlos. Y todos los aldeanos que había conseguido que estaban aquí, ¿vale? Pues los voy a mover. Entonces estos 3 de aquí son súper importantes y están directamente relacionados con Orogeddon. Bueno chicos, sin querer me he dejado Orogeddon en Daisy Chunks y hay 3000 entidades. Así que... bueno. Ah, no, 10.000 pigments. Ah, bueno, van subiendo un poquito a poco, ¿no? A ver si mueren. Es una burrada lo que está cayendo. Está cayendo la cerdada padre, es una burrada. Fijaros todo lo que está cayendo. Dios, es que es una barbaridad. Madre mía, gente. Es una masa cárnica, tío. Es una locura, es una barbaridad. Que tengo 10.000 zombie pigments aquí. Por favor, moriros. Madre mía. Qué burrada. Es que es una locura, tío, la cantidad de pigments que hay. No se están muriendo, así que voy a optar por la... Madre, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esta granja, tío? 11.100. Bueno, voy a ver si puedo alejarme. 4. 3. 2. 1. ¡Bum, tío! Último, no hay más. Vale. No falles ahora, Rich. Vamos. Venga. ¡Dios! ¡Dios, tío! ¡Oh, Dios! ¡Qué asco y qué sufrimiento, tío! ¡Qué agonía, chaval! ¡Oh! ¡Qué relief! ¡Qué Dios! No sé. Creo que es la segunda vez que me pongo tenso en mi mundo de así. La otra fue cuando exploté el incinerador, que era sensación rarísima. Este también es rarísimo, tío. Qué es asco y qué placer al mismo tiempo. ¡Oh, Dios! Por fin, tío. Ya, se acabó. No tengo que encender más portales. Se acabó, he terminado. Pequeña actualización, fijaros cómo he construido ya el lateral izquierdo. Ahí podéis observarlo. Y quería también enseñaros, voy a estar reparando ahora un montón de herramientas de mi survival. Ahí está, son todos estos, ¿de acuerdo? O sea, fijaros todo lo que gasté, una barbaridad. Así que nada, simplemente os quería enseñar todos los picos que usé para picar la netherrack, que ni siquiera está puesta la naranja ya. En todo este episodio os he enseñado un montón de cosas extrañas que me han pasado mientras estaba construyendo esta monstruosidad. Pero es que esto no para.
Más bugs, gente. Bueno, ahora os voy a enseñar los rayos de mi mundo. He estado muchísimo tiempo aquí, AFK, crafteando y crafteando y crafteando, hasta el punto en el que así se ha quedado mi mundo, lleno de luces bugueadas por todas partes. Y básicamente han sido los rayos, ¿vale? Ayer estuve un montón de horas construyendo y por fin he terminado el lado derecho. Os lo voy a enseñar por aquí. Pero antes de nada, fijaros que hay más por aquí. Más luces, ¿vale? Ahí está todo lleno de luces. Mirad, 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 qué locura. Vale, así está el lado derecho terminado. Y, lagazo, esto es por descargar portales. Y nada, básicamente pues me quedo por aquí. Voy a intentar, pues dentro de lo posible, debuguear esta luz. Vale. ¡Ojo! Lo he conseguido. Vale, pues es el primer bloque que logro debuguear. Creo que lo que tengo que hacer es poner justo en... A ver, justo... Ahí está, nice. Vale, tengo que quitar el... Vale, voy a hacer eso después. Pues nada, tengo que quitar todos los rayos que han caído alrededor de la granja de oro. Son bastantes decenas de rayos, así que me llevará un tiempo. Pero no quiero que me manche la imagen del sitio. ¿Es aquí? Ahí está, perfecto. Y nada, con calma lo hago. Muy bien, chicos, pues estaba por aquí construyendo. He estado haciendo todas estas formas de endstone y obsidiana. Y por fin lo he encontrado. Por fin tengo el Slab Portal. Me ha costado un montón obtenerlo en modo de supervivencia. Es súper complicado que se despawnee. Y pues aquí lo tengo. Como podéis observar, es literalmente un portal. Pero es un slab, ¿vale? Tiene pues esa animación de obsidiana debajo. Y bueno, pues lo puedes atravesar, pero irías a la dimensión de los slabs. Y claro, ya sabéis que los slabs, bueno, pues es una dimensión que está incompleta. Le faltan un montón de slabs. Así que no voy a ir, hoy no voy a ir. Pero bueno, ya he conseguido la dimensión. La tengo aquí, estoy bastante contento. Y nada, pues desbloqueada. El porcentaje de que se te spawne es muy bajo, pero estoy muy muy contento. Tío, ¿por qué me encuentro los bugs más raros de Minecraft? O sea, en serio, ¿qué es esto, tío? O sea, es muy loco, ¿eh? Es muy muy loco. Oh. Muy bien, pues una pequeña update. Acabo de perder toda la mañana, 3 horas con esto. Básicamente ha aparecido un flopper aquí que hace que todo el rato se esté encendiendo esto. Y esto causa actualizaciones de luz constantes, ¿vale? No sé si lo veis, pero bueno, abajo ahí genera sombra. Y cuando es de noche, bueno, esto se pone a 0 FPS, ¿vale? Entonces, literalmente, laguea todo mi mundo. Y nada, súper divertido. Se está ya a punto de materializar Oroguedón del todo. Fijaros qué barbaridad. Dios. Vamos a ponernos más render. Voy a ponerme a 14 chunks. Y me voy a quedar aquí. Y nada, he hecho toda la parte de arriba. Por fin no me va a 0 FPS. Dios. Aquí me iba a 0 FPS. Todo este trozo de aquí me iba a 0 FPS. Y nada, así es como está ahora mismo. Así es como está. Me falta por aquí poner un montón de dientes. Y ya he puesto esta franja de obsidiana. Y bien, pinta bien. Dios, tío, he perdido toda la mañana por culpa de ese pistón. De ese dropper asqueroso, flopper, perdón. Venga, pues vamos. Voy a continuar haciendo los dientes de abajo, que es un trabajazo que flipas. Dios, gente, estoy a punto de materializar el último diente. Estoy muy cansado. O sea, muy, muy cansado. Esto es así, estoy jugando sin sonido. Porque esto es lo que ocurre cuando pones los bloques. Y no quiero tener esto 20.000 horas, gracias. Estoy con los gráficos súper bajos y aún así me va a 13 FPS. O sea, imaginaos si tuviese los gráficos en alto. Y nada, aquí va el último diente. Se está materializando el último diente de Oroguedón. No me lo puedo creer cuántos años llevo esperando este momento. Por favor. Lagazos increíbles que mete el mundo.
Madre del amor hermoso. Vale, 1, 2. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Aquí está. Aquí está, no me lo puedo creer. Voy a tirar un Enderpearl. Se va a descargar un poco y va a pegar un lagazo. No pasa nada. ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! Esta es la primera vez que lo veo más o menos terminado. Le faltan cosas, pero... ¡Dios! Madre de amor hermoso. ¿Qué se está materializando en mi mundo? ¿Qué se está materializando en mi mundo? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es que no me lo creo aún. Bueno, gente, pues... por fin se ha terminado de materializar Oroguedon en mi mundo. Acabo de terminar la corona. Este es el último bloque. Este de aquí he puesto incluso un bloque en la altura 255 encima, ¿vale? No se puede poner un bloque normal, como podéis observar. Tampoco se puede hacer con un pistón. Ya acabo de probar y no se puede. Y nada, estoy aquí con mi última Enderpearl. Y por supuesto vamos a brindar por esta barbaridad, porque no me lo puedo... no doy crédito aún. Nos vamos a tirar la Enderpearl lo más lejos que pueda. Ahí que va. Esa es la última Enderpearl de mi inventario. Una manzana encantada que me acabo de comer, que me da absorción, regeneración 5 o 6, resistencia, fire resistance. Y... ahí está. Ahí está Oroguedon. Oh, no me lo puedo creer. Este es el primer momento en el que lo observo materializado por completo. Ahí está OmniRich, que ha estado grabando el timelapse de la corona. Ahí tenéis el detalle de la corona y... ¡buah! ¡Qué pasada! ¡Qué absoluta pasada! No me lo puedo creer. Bueno, pues estoy muy contento ahora mismo. Tengo que seguir trabajando en muchas cosas, pero estoy muy contento ahora mismo. Podía terminar todo aquí. Dejar de jugar Minecraft aquí. Da igual todo lo demás. Estoy tan orgulloso, tan contento y tan feliz en este instante. Y eso que aún no he terminado. Me faltan cositas, pero... por fin, tío. Por fin. ¿Veis este Enderpearl? No, ¿verdad? Porque va mal. Va todo mal. Han pasado más de 9 meses desde que Oroguedon comenzó a materializarse en mi mundo. Y han pasado más de 4 meses desde que su cuerpo está completamente materializado aquí. Llevo ahora 2 días que está ya 100% materializado. Y todo lo que me está pasando es malo. O sea, todo lo que está ocurriendo en mi mundo es malo. Exceptuando que sí, he conseguido más de 240 cofres dobles de bloques de oro. Pero ¿a qué coste? Porque lo que estoy entregando es más que mi vida ya a este punto. No puedo andar por el Spawngea, todo me va mal, de lag, se está literalmente comiendo mi mundo. O sea, no puedo ir por el Nether prácticamente porque tarda la vida en cargar. Sí, en cuanto intento descargarlo me pega un lagazo absurdo. Me están pasando cosas malas, de hecho, en el mundo, fuera... o sea, como que me estoy teniendo mala suerte con cosas. Y me da miedo. La verdad es que me está dando bastante miedo Oroguedon. Chicos, se me ha corrompido el mundo. Se me ha corrompido el mundo. Hace 3 semanas se me corrompió el mundo y tuve que arreglarlo y perdí un montón de tiempo. Y es la segunda vez que se me corrompe este mundo de Minecraft. Entonces, realmente me están pasando cosas muy, muy malas.
Bueno, son las 0:55 del 12 del 7 de 2021. Acabo de terminar estas cadenas de aquí y se acabó. Se ha acabado. He atrapado por completo a Orogeddon. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. Por fin voy a poder dejar de comer comida basura. Y nada, han sido 7 años de mi vida para hacer esto. Buah, o sea, no sé si ha merecido la pena. Supongo que sí ha merecido la pena, pero he sacrificado tantas cosas para poder terminar esto que no sé. O sea, al principio juego en mi portátil, ahora juego en un PC gamer, pero no ha cambiado nada. O sea, me sigue yendo a 0 FPS. Que no estoy de broma, que literalmente se me está cayendo a 0 FPS. Y creo que sé por qué. Vale. Voy a ponerlo en Fancy, Maximum. Y esta es literalmente la primera vez que veo a Orogeddon terminado, con los gráficos al máximo. Bueno, pues se está terminando de renderizar Orogeddon. No me lo puedo creer. Voy a quitar este beacon de bloques de oro antes de que se lo pueda comer, porque esta granja portal mímico que se ha materializado aquí, no sabéis la cantidad de chunks que come. Así que voy a terminar de quitar esto y nada, os cuento cosas ahora. Pues 7 años de mi vida para unas cuantas manzanas encantadas, beacons de bloques de oro que son los más óptimos para posicionar en cualquier mundo de Minecraft. Pues si no lo sabíais, de todos los beacons que existen, el mejor es el de bloques de oro. Y diréis, Rich, ¿te dan alguna mejora? ¿Por qué es mejor? Yo que sepa, todos los beacons son iguales. El de hierro y el de esmeralda y el de oro son iguales. Sí, hasta que tienes que ponerlo y quitarlo. Porque el bloque de oro tiene una dureza, menor. Y por lo tanto se pica mucho más rápido el beacon de oro. Y como son 2 stacks y 36 bloques exactamente, bueno, pues cuando haces 4 pirámides, 10 pirámides, 200 pirámides, porque yo probablemente en mi mundo, sin exagerar, tengo 100 pirámides de beacons. O sea, mira, tengo allí 1, tengo ahí 4 realmente. Allí tengo 4, allí tengo 4, aquí tengo 1. En el permutador tengo como 4 de 4. Ya llevo un montón. Entonces, al hacerlo de bloques de oro, bueno, pues ahorras tiempo de tu vida. La cosa es que he estado 7 años de mi vida para ahorrar 5 segundos cada vez que ponga un beacon. Pero bueno, al menos tengo unas ricas manzanas. Me voy a ir a descansar, pero antes de nada he de deciros que mientras se atrapaba a Orogeddon, mientras se encadenaba a esta monstruosidad, he obtenido estos bloques de aquí, ¿vale? 12 de esto, 7 de esto, 16 de esto y 20 de esto. Y diréis, Rich, ¿qué narices son esos bloques? Pues estos bloques pertenecen a Orogeddon. Literalmente son extractos de esta bestia, de esta monstruosidad que le he quitado mientras le ponía las cadenas, mientras lo encadenaba. Literalmente le he arrancado marfil de los dientes. Nada, lo voy a renombrar y lo voy a guardar como un tesoro de cuando hice mi ataque definitivo y lo logré atrapar, lo logré encadenar. Ha llegado lo que todos y todas estabais esperando. Es el momento de ver 8 meses de construcción sin parar, condensados en 3 minutos del timelapse más largo que he hecho nunca jamás en Survival 1.7. Dentro, timelapse.
Bueno, gente, han pasado ya bastantes horas desde el anterior clip. Anoche hubo una tormenta y se le iluminó el ojo a Orogeddon. Yo creo que eso es algo bueno, porque creo no he tenido más problemas de FPS. Hoy está siendo un día tranquilo, así que simplemente os quería decir eso, que se le ha iluminado la pupila justo después de la tormenta. Hubo una tormenta bastante fuerte y nada, vamos a hacer una cosa bastante chula, la verdad. Bueno, ya la he terminado, me falta bautizarla y os la voy a enseñar, la voy a poner a prueba por primera vez. Bueno, esto está ensangrentado pues porque he estado aquí demasiadas horas. De hecho, creo que no os lo he enseñado aún. Os habré puesto ya, o os pondré aquí un timelapse. Pero básicamente tengo 30 cofres dobles de manzanas, ¿vale? Tengo por aquí 9 cofres dobles. Por aquí tengo otros 9 cofres dobles de manzanas encantadas. Por aquí tengo otros 9 cofres dobles, que esto ya hace un total de 27 cofres dobles. Y aquí tendría el 28, el 29. Y aquí estoy con el 30, que ya lo puedo hacer. O sea, tengo aquí, fijaros, con 8 cofres dobles de bloques de oro ya haces un baúl doble de manzanas de encantadas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que con esto solo ya sería el cofre 30. Y nada, tengo ya los 10 módulos para ponerme a craftear de nuevo. Tengo aquí... Llevo bastante tiempo sin craftear, entonces, aunque Orogeddon estaba apagado, ha estado generando un montón. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo primero de todo, voy a craftear aquí... Esta no es la forma buena de craftear, ¿vale? Así que no os asustéis. Y aquí lo que está cayendo es... bueno, pues un poco los residuos de Orogeddon, ¿vale? Están cayendo aquí residuos. No pasa nada, por este cartel de aquí lo vamos a cambiar y va a ser la fuente de los deseos 2. Muy bien, pues es hora de darle. Ojo, ¿le he dado? ¿Se ha encendido? Venimos aquí. Cuidado con lo que pasa a continuación, ¿eh? He encendido por primera vez la fuente de los deseos 2. Está tanto Orogeddon encendido como la fuente de los deseos. A ver qué ocurre. En cualquier momento esto debería ser interesante, ¿eh? Vale, de momento nada exagerado. Vale. Todo dentro de lo normal. Todo dentro de lo normal de momento. No está cayendo mucha Rotten Flesh. ¡Ojo! 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 ¡Dios! ¡Oh! ¡Madre del amor hermoso! Cuidado, se está lagueando, ¿eh? Se está lagueando. ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor hermoso! Buah, 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 buah. Esto es demasiado Rotten Flesh, no puedo quemarla. No. ¿Pero cuántos ítems? ¿Pero cuánto hay? ¡Que quería craftear! ¡No voy a poder! ¿Pero qué es esto? A ver, fuera. Es que, claro, al traer el influx aquí a lo bestia, no tengo suficientes desaturadores. Madre del amor hermoso, la Rotten Flesh. Nada, no puedo. Quiero filtrarlo y no voy a poder. O sea, estoy intentando filtrarlo, pero no voy a... Literalmente... ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Parecen, no sé, ornamentos de cerámica. No sé cuántos stacks puede haber aquí de Rotten Flesh, pero no voy a poder, ¿eh? No voy a poder limpiarlo. Es que tengo que primero filtrarlo yo manualmente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto es una barbaridad. Voy a intentar filtrarlo para ver si puedo empezar a craftear. Otro cofre más... Nada, no puedo ni tocar el oro, chicos. No llego ni al oro de momento, o sea, no lo veo. Esto es literalmente la primera vez que crafteo en vivo
el flujo de oro de Orogedón. ¡Ojo! Creo que ya está. Ahí está. Esto es lo que he podido craftear. Vale, y ahora estaríamos con el flujo regular. ¿De acuerdo? Esto es lo que me da de oro la granja. Estoy ahora mismo crafteando en vivo. De hecho voy a ponerme por aquí más stacks para que veáis cómo funcionaría. Esto es literalmente, esto es el oro que me da la granja en vivo, ¿vale? Estáis viéndolo como crafteo literalmente en vivo. Así es como es la fuente de los deseos 2 de mi survival. Bastante bien, estoy muy contento. Y nada, ¿qué? Nos crafteamos ahí unas manzanitas encantadas, ¿no? Con lo que hemos crafteado, yo creo que sí. ¡Ey! ¡Un pollo! ¡Lol! ¡Qué coincidencia! Justo grabando. Por si no lo sabíais, Orogedón no es una granja de oro. Obviamente es una granja de pollos, una granja de plumas y una granja de pollos cocinados, ¿de acuerdo? Así que nada, por fin se acabaron mis problemas de comida. Esto de aquí no lo quiero, así que fuera. Fantástico. Y nada, por fin tengo pollo. ¿A quién no le gusta el pollo frito? A mí me gusta el pollo frito. Muy bien, pues al cruzar por el Nether tengo por aquí un pasillito. Y aquí, en cuanto se cargue, que va muy lagueado todo, vais a ver una pequeñita sala que tengo especial, donde tengo un par de aldeanos perfectos. Tengo aquí un cofrecito con esmeraldas. Y nada, yo lo que hago es vengo aquí y hablo con estos dos aldeanos perfectos de manzanas y les digo: hola amigos, dame unas manzanitas. ¡Pum! Le doy shift click, obviamente se tiene que actualizar, y me da 56. Y ahora hago: hola amigo, dame las restantes, por favor. Y ya está, tengo un stack por aquí. Y ahora pues nada, puedo hacer pim, 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 pim. Y ¡ale! A vuestra salud. Rica regeneración. Toma, golpéame. Golpéame, amigo. Golpéame cuando tú quieras. ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía la vida! Muy bien, pues una pequeña update. Voy a empezar a stackear todos estos cofres dobles que veis aquí. Voy a quitar todo este horno semiautomático, mis 10 baúles dobles de stacks de calaveras de Wesketon. Todo lo voy a stackear aquí en minecarts y lo voy a llevar a mi casa para dejar todo esto completamente limpio. Y nada, estos son todos los cofres que tengo aquí de Netherrack. Estos son todos los de Stone. Y nada, en cualquier momento llegarán. ¡Ojito! Todos están ahí, los de calaveras de Wesketon. Voy a subir un poco. Voy a poner por aquí un bloque. Y nada, los voy a empezar a mover. Haré una pequeñita sala de más cofres. Y listo que listo. Y aquí estoy haciendo unos cuantos portales raros y algunas cosas extrañas. Llevo varios días haciendo esto por todo el mundo. Y básicamente pues puedo hacer formas extrañas, puedo hacer zonas con películas de agua como si fuesen charquitos. Y nada, es el momento. He elegido un sitio bonito para desconectarme en la 1.7. Y como habéis visto, he conseguido el escudo de 1.8 y he vencido a Orogedón. Por lo que nada, elegiré un sitio por aquí para desconectarme por última vez en la 1.7.8. Y después de 7 años y después de haber vencido a Orogedón, toca actualizar Survival 1.7 a Survival 1.8. Bueno chicos, aquí el último momento en la 1.7.8 he hecho una estatua de Rush y nada, no me lo puedo creer. No me puedo creer que vaya a actualizar. Esta ha sido una tortura increíble. Ha sido una tortura muy macabra que me he hecho a mí mismo. Y nada, voy a hacer un save del mundo y voy a actualizar después de tantos años. Joder, tío, ha sido una tortura muy macabra, Bueno, gente, pues ahí está. Estoy entrando.
Oh, no me lo puedo creer. Ahí está. Minecraft 1.8. Solo me ha costado 7 años de mi vida hacer esto. Oh, pues nada, esto ha sido una tortura, la más macabra que es, no sé. Soy una persona que ama y me ha cambiado la vida este videojuego y me encanta. O sea, disfruto muchísimo de este juego. Y no haber podido actualizar en mi mundo de supervivencia durante tantos años por culpa de un proyecto tan grande, pues ha sido muy horrible. Sobre todo ver a gente que admiro, a amigos e incluso yo mismo verme jugando en otras versiones más actuales y pues ha sido una tortura psicológica muy muy bestia. Nada, quiero quitar el mal rollo. Estoy muy feliz ahora mismo. Estoy muy muy feliz. Estoy extremadamente feliz. Y nada, me voy a casa. Oh, me voy a casa. Oh. Bueno. Empezamos con las maldiciones. Veo que todos los item frames de mi pasillo del Nether popean. Bueno, no pasa nada. ¡Ojo! Tenemos aquí un portal super glitch. Esto ocurre con portales antiguos. Así que nada, muy curiosos esos portales. Bueno, pues acabo de llegar a mi casa y nada, ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? No dudéis ni un solo momento, gente. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. No me lo creo, tío. No me lo puedo creer. Por fin, tío. Dios mío. Cómo mola, tío. Muy bien, pues estamos por aquí por la Ferrofactoría Eternalis. Tiene todo muy buen aspecto. Fantástico. Y nada, vamos a subir. Te juro que veo el mundo más bonito que nunca. O sea, veo el mundo más bonito que nunca, te lo prometo, Hay algo que lo veo más bonito, tío. Lo veo con otros ojos, te juro que es como en una película. No sé. Bueno, gente, esto no podía ir de otra forma. Vamos a ello. ¡Ole! ¡A la primera! ¡Fantástico! Bueno. No me lo puedo creer. Tenía muchas ganas de hacer eso desde hace muchos años. Y nada, he actualizado a la versión 1.8. Vamos a ver cómo está Oroguedón. Lleva ya bastante tiempo preso, así que veamos cómo se encuentra. Bueno. Parece que Oroguedón no le ha sentado muy bien eso de estar encadenado, Fijaros que está como babeando. Muy curioso. Le está cayendo ahí un poco de líquido tóxico. Bueno, espero que no sea muy dañino para el mundo. Y nada, estoy muy contento. La verdad, estoy extremadamente contento ahora mismo. Una de las cosas más positivas de la 1.8 es que aún puedo craftear manzanas encantadas. Así que vamos a craftear por aquí un stack extra. Y nos sacamos el oro de Overpowered. ¡Let's go! Ricos 1296 pigments que me acabo de comer. Bastante ricos, la verdad. ¿Sabéis qué? Me voy a comer otros 1296 pigments. Deliciosos 2500 pigments. Bastante nice, la verdad. Bueno, pues aquí estoy una vez más. Hoy se cumplen 9 años de Survival 1.3 y por supuesto nos vamos a hacer unas cuantas tartas. Vamos a ver, creo que eran 2 de huevos y 1 de azúcar, ¿puede ser? El trigo va... ¿Es al revés? ¿Es así? Siempre me equivoco. Debe de ser 2 de azúcar y 1 de huevos, ¿no? ¿Y ahora esto al revés? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y bueno, vosotros sabéis lo de los tirones de orejas, ¿no? Uno más. Pues aquí va la 10ª tarta como tirón adicional. Y nada, vamos a ponerlas en algún sitio emblemático del mundo para celebrarlo. Muy bien, pues las voy a poner aquí en la espalda. 1, 2, 3. Vale. Vamos a hacer así. 4, 5, 6, 7,
8, 9. Y voy a hacer así. Perfecto. Y nada, estas tartas se quedan aquí. Yo me voy a comer otra manzana encantada para celebrar estos 9 años de Survival 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y el futuro Survival 1.8. Y nada, estoy muy contento. Justo ha cuadrado que el lanzamiento de Orogeddon iba con... bueno, cuadraba para poder sacarlo en el 1 de agosto. Así que maravilloso. No esperéis nada similar jamás, porque esto es once in a lifetime. Así que, bueno, pues ha ocurrido así y, bueno, ha sido muy bonito. ¡Salto de fe! ¡Ahí voy! Dios, me voy a morir, ¿verdad? Me voy a morir, ¿verdad? Estoy muerto, ¿verdad? Por dentro. Estoy muerto, ¿no? Bueno, pues ha llegado ese momento, gente. Os tengo que pedir algo. A cambio os doy 3 cosas, ¿vale? Entonces voy a empezar yo con las 3 cosas. Se vienen cosas increíbles al Patreon de Survival 1.8. Va a haber un montón de cosas guays en el futuro. Y por supuesto va a haber muchísima más actividad. Sí que es cierto que en estos últimos 3 años, 4 años después del lanzamiento del Patreon, ahora están muchísimo mejor. Los rangos son mucho más guays, los cromos son geniales, los fondos son súper chulos y hay mucha más actividad. Pero me gustaría que le dieseis una oportunidad de nuevo, porque, joder, comparado a hace 4 años, antes de 4 años era una basura. El Patreon ahora mola un montón. Así que sepáis que se vienen cosas muy chulas al Patreon. Punto número 2. En las próximas horas, días, probablemente mañana, pero no quiero prometerlo, pero es probable que sea mañana, voy a lanzar el cómic de Orogeddon, gratuito para todo el mundo, ¿de acuerdo? Así que nada, tendréis un link, seguidme en las redes sociales para bueno, pues poder leerlo. Es un cómic, interesante. Si te gusto yo como jugador, o te gusta mi mundo o la serie, o si te gusta esta creación que tienes aquí detrás, te va a gustar mucho el cómic, porque es la otra cara de la moneda. Y punto número 3. No puedo decir mucho sobre esto, ¿de acuerdo? Pero se viene una sorpresa de Orogeddon con Mojang. Así que es una tontería, pero a mí me hace extremadamente mucha ilusión. Y nada, debería estar también mañana o en algún momento de esta semana. Y también os avisaré por las redes sociales. Así que tenéis 3 cosas. El Patreon con cromo super guay. Tenéis un fondo super guay los del Patreon. Va a haber cosas muy chulas. Va a haber más posts. Va a haber más movidas. Para la gente que le gusta leer, va a haber un cómic de Survival, el cómic de Orogeddon. Y para la gente que quiere que me vayan bien las cosas, pues va a pasar algo con Mojang bastante bonito con Orogeddon. Eso es todo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, pero no sin antes pediros que por favor compartáis esto con vuestros familiares, con vuestros amigos, con gente a la que le gusta Minecraft o con gente a la que le gustan los videojuegos. Creo que es un vídeo, bueno, bastante chulo. Me ha llevado 1 año y 1 mes de grabación y me ha llevado 7 años hacerlo jugando. Y bueno, solo han sido 8 meses de construcción la cosa esta de detrás. Creo que de verdad, si debería haber un vídeo top 1 en el canal, debería de ser este. Y por desgracia eso no depende de mí, depende de vosotros. Si podéis usar el hashtag Orogeddon en las redes sociales, os estaré eternamente agradecido. Y nada, esto me ha hecho muy feliz, al mismo tiempo me ha hecho muy infeliz. Lo bueno es que la infelicidad se acaba hoy y la felicidad empieza mañana. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio de Survival 1.8. No me lo puedo creer que haya acabado, Dios.